Bienvenidos a este nuevo episodio de ANI Podcast, un espacio donde hablamos de tecnología, conectividad y del futuro digital del país. Yo soy Laura Gámez y será un gusto acompañarlos en esta conversación. Hoy vamos a hablar sobre un tema que casi nadie ve, pero que hace posible gran parte de nuestras comunicaciones, y es el espectro radioeléctrico. Es el recurso que permite que funcionen nuestros celulares, el Wi-Fi, la televisión, la comunicación satelital y prácticamente todas las comunicaciones inalámbricas. Y justamente vamos a hablar del tema porque Colombia acaba de presentar la Política Pública de Gestión del Espectro 2026-2029, que es una política pública que define cómo vamos a administrar este recurso en los próximos años en el país. Y para entender bien esto, qué significa, qué representa para Colombia, hoy vamos a hablar con el director de la Agencia Nacional del Espectro, ingeniero Sergio Sotomayor. Director, bienvenido. Un saludo muy especial a todas las personas que escuchen este podcast. Director, empecemos por lo básico. Muchos escuchamos hablar del espectro radioeléctrico, pero realmente es muy poquita la gente que entiende qué es el espectro radioeléctrico. Entonces, si tuviéramos que explicárselo a cualquier persona de la forma más clara posible y más cortica, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué es el espectro radioeléctrico? Esa siempre ha sido una pregunta complicada. El espectro radioeléctrico es un subconjunto de lo que es todo el espectro electromagnético. Y el espectro electromagnético es el conjunto de ondas electromagnéticas que oscilan en diferentes frecuencias. Eso que ya aquí para los que nos escuchan, ya Laura está haciendo risa que no está entendiendo nada. Es que es muy complejo de entender. Pero en la naturaleza hay ondas electromagnéticas, por ejemplo la luz es una onda electromagnética que nuestros ojos pueden percibir. Pero existen muchísimas otras ondas que nosotros no percibimos y dentro de esas se encuentra el espectro radioeléctrico. Si hacemos un símil, por ejemplo, con el sonido, supongamos un violín tiene un sonido muy agudo y supongamos que vamos a ponerle un filtro a los oídos de distintas personas. Entonces a una persona solo le vamos a permitir escuchar las frecuencias del violín y a otra persona de pronto solo le vamos a permitir escuchar las frecuencias de un contrabajo, de otro instrumento que genere sonidos a una frecuencia más baja. Algo similar sucede con el espectro radioeléctrico. Son ondas electromagnéticas que oscilan a diferentes frecuencias y en los puntos de recepción, desde el punto de transmisión se transmiten unas frecuencias específicas, en el punto de recepción se escuchan únicamente unas frecuencias específicas y eso es lo que nos ha permitido utilizar diferentes servicios de radiocomunicaciones. En el espectro radioeléctrico entonces tenemos las comunicaciones celulares, tenemos las transmisiones de televisión, tenemos las transmisiones de radiodifusión sonora. Todas ellas utilizan frecuencias del subconjunto que nosotros denominamos espectro radioeléctrico. Perfecto. Para todas las personas que están escuchando y que quieren contarnos si realmente entendieron esta explicación, pues los esperamos en los comentarios de esta publicación. Y ahora entonces avancemos un poquito con lo siguiente. Si este es el espectro radioeléctrico y es tan importante para los servicios de radiocomunicaciones, telecomunicaciones y demás, ¿por qué necesitamos una política pública para gestionarlo entonces? Porque es necesario que existan unas reglas claras para que podamos utilizar el espectro sin interferirnos unos a otros. Voy a referirme a varias cosas que estoy seguro que más adelante, cuando veamos algunos de los objetivos específicos de la política, lo vamos a entender. Esta gestión del espectro empieza en un acuerdo que se hace internacionalmente para que se defina qué rangos específicos del espectro se utilizan para cada servicio. Eso es necesario para que los fabricantes de equipos sepan en qué frecuencias van a fabricar los equipos, para generar economías de escala y para que los distintos usos no se interfieran unos con otros. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos en el carro, sabemos, si nosotros vemos las frecuencias de radiodifusión sonora FM están entre 88 y 108 MHz. Eso surgió porque inicialmente hubo un acuerdo internacional, después los países empezaron algunos a fabricar equipos y eso es necesario para que realmente el recurso se pueda aprovechar eficientemente.
Y en cada país es necesario definir reglas de cómo se le va a otorgar el derecho a algunas personas o a algunas empresas en particular de utilizar ciertas frecuencias específicas, como puede suceder, por ejemplo, cuando a una empresa de telefonía celular se le permite usar una frecuencia en particular, o cuando a algún canal de televisión se le dice que usted debe operar en el canal 15 o en el canal 20. Ese tipo de tareas son necesarias y por eso pues realmente es importante la gestión del espectro para generar al fin el mejor aprovechamiento del recurso, y el propósito último es obtener el mayor beneficio social para todos los colombianos. Perfecto. Director, ahora hagamos un ejercicio sencillo antes de empezar a hablar más de la política. Si mañana el espectro radioeléctrico dejara de existir por un momento, se apagó, ¡pum!, se fue. ¿Qué cosas de nuestra vida diaria dejarían de funcionar y que no somos conscientes que realmente funcionan gracias al espectro radioeléctrico? Pues no tendríamos comunicaciones celulares, nuestros equipos no podrían conectarse por Wi-Fi, los audífonos que se utilizan, que se conectan por Bluetooth, ya no funcionarían, los parlantes que se utilizan por Wi-Fi, Bluetooth dejarían de funcionar. Realmente son muchas las aplicaciones. No tendríamos televisión abierta, no tendríamos emisoras de radiodifusión sonora. Las comunicaciones entre las aeronaves no serían posibles, entre los barcos tampoco serían posibles, no tendríamos comunicaciones satelitales. Realmente todas estas distintas formas de comunicación no existirían. Y otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo de estaciones de meteorología, normalmente transmiten lo que se está midiendo a través de señales radioeléctricas. Son realmente muchísimas cosas de nuestra vida diaria que están soportadas en el uso del espectro radioeléctrico. Perfecto. Entonces retomemos el tema de la política. Entonces, de la política de gestión del espectro que presentamos junto al Ministerio TIC, esta política tiene 8 objetivos estratégicos y 31 líneas de acción. Pero si alguien nos está escuchando y dice, bueno, ¿esto en qué me afecta a mí o para qué me sirve a mí como colombiano, como colombiana, niño, joven, adulto? ¿Cómo se lo explicaríamos? Pues al final lo que se espera, como decía al comienzo, el objetivo último es generar el mayor beneficio social. Es decir, que todos estos objetivos fundamentales de la política lo que pretenden en últimas es aumentar ese beneficio. De manera indirecta, es decir, el mejor aprovechamiento del espectro, generar nuevos servicios, nuevas alternativas de comunicación, ojalá con algún impacto en los costos finales también de los servicios. En últimas, la buena gestión del espectro debe generarnos a todos beneficios y nuevas alternativas de comunicación, posibilidad de explotar, de aprovechar nuevas tecnologías. Realmente son varios los ejemplos que podemos ir viendo. Entremos entonces en algunos de estos objetivos. El primero tiene que ver con identificar mejor la demanda del espectro, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Eso significa saber qué tipo de usos están requiriendo espectro. Entonces, por ejemplo, hemos venido trabajando sobre la posibilidad de que redes privadas aprovechen el espectro. ¿A qué me refiero? Supongamos la operación en un puerto marítimo. En el mundo ya se ha visto que se han generado algunas ventajas y en últimas crecimiento económico cuando actores distintos a los operadores de servicios de telecomunicaciones también pueden aprovechar el espectro. Entonces, por ejemplo, una red privada en un puerto, una red privada en una mina, una red privada en una empresa de logística. Entonces, identificar la necesidad de espectro. Con respecto a las telecomunicaciones móviles celulares, es también identificar cómo va evolucionando la tecnología, qué espectro adicional se puede requerir. Igualmente con las frecuencias de uso libre como el Wi-Fi, que en la medida cada vez hay más y más dispositivos de Wi-Fi y seguramente varias personas habrán vivido en el momento en que la comunicación no es buena y entonces dicen es que la red está congestionada. Entonces eso lo que significa es que se puede necesitar más espectro. Todo este tipo de análisis son necesarios, identificar esa demanda. En el caso concreto de las telecomunicaciones móviles,
tenemos un proyecto que llamamos la hoja de ruta IMT. IMT es la sigla en inglés de las telecomunicaciones móviles internacionales, que justamente lo que busca es identificar esas necesidades, y eso va de la mano de otro tipo de estudios, como por ejemplo cuánto debe costar el espectro, qué mecanismos se deben utilizar para otorgar los permisos. Todo es un trabajo, por supuesto, que realizamos apoyando al Ministerio TIC, que en últimas es la entidad que se encarga de otorgar los permisos. Perfecto. El segundo objetivo habla de nuevos esquemas de gestión del espectro. ¿Qué son nuevos esquemas de gestión del espectro? Pues la gestión del espectro a lo largo de los años ha evolucionado, partiendo desde lo que se denomina un esquema de comando y control, es decir, que hay una autoridad que tiene el control absoluto sobre cómo se gestiona el espectro, pero ha habido una tendencia hacia la flexibilización. Justamente lo que se busca es que la flexibilización genere o incentive un aprovechamiento más eficiente del recurso. Entonces, por ejemplo, abrir la posibilidad de que el recurso sea compartido. En Colombia hemos tratado de avanzar. Hay un proyecto de decreto que ya lleva bastante tiempo de haber sido presentada esa propuesta, y estamos justamente en este momento viendo si realmente lo podemos expedir con el ministerio. Pues el decreto obviamente es un decreto de presidencia. Pero ese es apenas un ejemplo. También en algunos países existen los mercados secundarios de espectro. Es decir, que existe de alguna manera la libertad de transar el espectro en el mercado, y justamente lo que buscan estos mecanismos es que el que considere pues pueda acceder a él, no necesariamente yendo directamente a la autoridad administrativa del recurso. Pues estos son ejemplos de lo que esto significa, y básicamente es tener un observatorio de cómo se está moviendo la tecnología, cómo están evolucionando otros países en relación con la gestión, de manera que podamos adecuarnos, responder rápidamente a los desarrollos tecnológicos y en últimas pues a las necesidades de todos esos usuarios potenciales del espectro. Es decir, de alguna manera, el trabajo que se hace desde la agencia, ese trabajo técnico, lo que va a hacer con este objetivo específicamente es como aprovechar de mejor manera las frecuencias para tener más servicios, para ofrecer más servicios, pero con lo mismo que hay. Es el mismo espectro, pero cuando hablamos de flexibilizar, es buscar alternativas que hagan ese aprovechamiento más eficiente, de pronto que se use de manera más intensiva, o que en algunas zonas del país donde no se puede aprovechar, entonces también se puede aprovechar. Un ejemplo simple es el espectro o los permisos de espectro que se le ha dado a las empresas celulares es para cobertura nacional. Sin embargo, sabemos que hay varias zonas del país donde no hay cobertura. Eso significa que el espectro no se está utilizando. Ese, digamos, es uno de los propósitos de esta propuesta de compartición, y es justamente permitir que otros actores, otras empresas interesadas eventualmente pudieran aprovechar ese espectro mediante un mecanismo de compartición para proveer servicios en zonas donde estas redes no han llegado. Pues este es un ejemplo, pero pues en últimas, efectivamente un mejor aprovechamiento de ese recurso. Perfecto. Ahora toquemos otro punto interesante, y es el uso del espectro por parte del Estado. En ese objetivo de política se refiere no al Estado en general. Está muy enfocado, por ejemplo, a entidades encargadas de atender emergencias, entidades que proveen seguridad y defensa, y son pues distintos actores que aparecen dentro de los usuarios del espectro, que requieren de algún tratamiento diferencial, y particularmente en el caso de atención de emergencias, mitigación de desastres. Existe el objetivo ya de tiempo atrás, o el propósito por lo menos, de unificar o coordinar las comunicaciones entre las distintas entidades que atienden emergencias, como por ejemplo la Defensa Civil, la Cruz Roja. En muchas oportunidades lo hacen también en coordinación con
con fuerzas militares o con policía, pero cada uno de estos agentes tiene sistemas de comunicación independientes y lo que en últimas ha buscado ese proyecto que existe de tiempo atrás es generar un mecanismo de comunicación que realmente les permita coordinar sus actividades. Dentro de este objetivo de política hay algo de esta tarea también, abarcar algunas empresas que prestan servicios públicos, y eso pues toca trabajarlo de la mano del primer objetivo que tiene que ver con identificar la demanda, es decir, identificar cuáles son esas posibles necesidades y ver cómo las podemos atender. Perfecto. También hay un objetivo relacionado con la participación internacional. Ahorita hablamos al comienzo un poco de que todo esto tiene que ir dentro de acuerdos internacionales, pero específicamente ese objetivo dentro de la política, ¿a qué se refiere? Participación internacional. Sí, había mencionado antes que la gestión del espectro empieza en una tarea internacional. A nivel americano está la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, que es el organismo especializado en TIC de la Organización de Estados Americanos. Y tiene dentro de la CITEL, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, existe un grupo de trabajo que se denomina el Comité Consultivo Permanente 2, el CSP2, donde todos los países de América discuten sobre cuáles son los usos que se le debe dar a cada una de esas bandas de frecuencia. Ahí lo que se busca es que inicialmente a nivel regional buscar acuerdos para posteriormente llevarlo a la discusión mundial, y la discusión mundial se realiza en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el equivalente a CITEL, pero en este caso en Naciones Unidas. La OIT es un organismo de las Naciones Unidas. En esa discusión internacional es muy importante porque es donde los países tienen la oportunidad de defender sus intereses. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, Colombia, a lo largo de los años, pues las distintas frecuencias vienen siendo utilizadas y ocupadas para diferentes servicios o aplicaciones. Y cuando en algún momento se decide cambiar el tipo de uso, eso por supuesto tiene efectos económicos. Por ejemplo, si se quiere destinar una frecuencia ahora para servicios satelitales y antes se utilizaba para proveer servicios terrestres, significa que es necesario interrumpir la operación de los servicios terrestres, pasarlos a una frecuencia distinta. Eso por supuesto tiene efectos económicos, y lo que buscan los países es de alguna manera hacer que ese tipo de situaciones en últimas generen el mayor beneficio y también el menor impacto dentro de su economía y su sociedad. Y en otras ocasiones porque exista el interés particular de promover la expansión del servicio que se requiere. Entonces pues los países es allí donde internacionalmente tienen la posibilidad de expresar sus opiniones. Para eso nosotros adelantamos estudios con recursos propios, a veces con apoyo de universidades, investigaciones, para justamente poder construir esas contribuciones y presentarlas a nivel internacional. La ANI siempre ha tenido una participación relevante a nivel internacional. Justamente lo que queremos es fortalecer su participación, ser más visibles, poder contribuir a esa discusión internacional con estudios cada vez más profundos, que pues en últimas lo que se busca también es que tengamos mejores condiciones de aprovechamiento del espectro en nuestro territorio. Aunque no es tan fácil como va a sonar, pero ¿qué ejemplo podemos poner puntual de una discusión que se dé en una de estas reuniones y qué impacto pueda tener cualquier tema, aunque no es tan fácil, pero un ejemplo? Voy a tomar dos ejemplos recientes. Digamos, uno de los puntos de agenda de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones es la identificación de espectro para IMT, como ya lo había dicho, es telecomunicaciones móviles internacionales, pero eso básicamente es telefonía celular, los servicios móviles que nosotros usamos cotidianamente. Como la tecnología celular ha ido avanzando, si ustedes recuerdan, hace un tiempo era 2G, después 3G, hoy en día la tecnología de mayor cobertura en Colombia es 4G, y desde hace 2 años se está expandiendo la tecnología 5G.
Para que estas tecnologías puedan ser aprovechadas, cada vez se ha requerido más espectro. Entonces los países siguen discutiendo sobre qué bandas adicionales pueden ser utilizadas. En concreto, en Europa, por ejemplo, se aprovecha una porción de la banda de 4 GHz. En América no sucede lo mismo y nosotros hemos visto que existe el potencial para Colombia. Hay un uso relativamente bajo en esta banda, de manera que nosotros adelantamos el año pasado un estudio justamente para identificar la posibilidad de utilizar esta banda para IMT, y eso significa preparar una contribución y llevar esa propuesta a las discusiones internacionales para ver buscar que los países nos pongamos de acuerdo, porque siempre es necesario que exista el acuerdo, porque es con base en eso es que los fabricantes incluyen, digamos, esas características técnicas ya en los dispositivos. Ese es un ejemplo. Otro, la banda de 6 GHz. Los estándares de Wi-Fi en este momento comercialmente se consigue hasta lo que es Wi-Fi 7. El Wi-Fi 7 utiliza las bandas que de tiempo atrás se usan para Wi-Fi, que es 2.4 GHz, la banda de 5 GHz, y también incorpora la banda de 6 GHz. Esa banda de 6 GHz únicamente desde hace pocos años, desde la Conferencia Mundial del 2023, se identificó en algunos países como una banda para uso libre, y con base en eso es que los fabricantes de dispositivos la han incluido. Sin embargo, existe otra línea, digamos, de interés, que son los operadores y los fabricantes de equipo para las telecomunicaciones móviles, que quieren que que al menos parte de esa banda sea reservada para el futuro uso de las redes móviles. En algunos países como Estados Unidos y Canadá, ya toda la banda se puede utilizar en interiores y en exteriores. En Colombia hay una autorización para uso en interiores, hay una discusión con respecto a la banda de exteriores, y hay otros países que ya, en Europa, por ejemplo, que han dividido la banda, una porción para uso libre y otra porción reservada para futuro uso móvil. Perfecto, hermoso, espectacular. Uno de los temas más interesantes en esta política es el impulso a los servicios satelitales. O sea, el futuro, creo que el futuro es como ya. ¿Eso por qué es clave? Pues comunicaciones satelitales existen desde hace ya bastante tiempo, pero efectivamente en los últimos años ha habido tal vez una explosión en el desarrollo de las comunicaciones satelitales, y yo creo que esto viene de la mano de la aparición de empresas privadas con capacidad para lanzar cohetes y llevar objetos al espacio. El más conocido, pues, es SpaceX. Existen otras alternativas. Eso significa los costos de lanzamiento se han reducido enormemente, y prácticamente hoy en día todas las semanas se están llevando nuevos satélites al espacio. Eso ha significado en que en los satélites, digamos que hay como tres diferencias importantes que tienen que ver con la órbita de los satélites. Los que se han utilizado mucho desde hace ya bastantes años son los satélites geoestacionarios. Los satélites geoestacionarios básicamente están a una altura que hace que se muevan a la misma velocidad que la Tierra rota, de manera que eso en términos prácticos significa que con respecto a la Tierra parece que estuvieran fijos, siempre están en un punto fijo con respecto a la Tierra. Para que eso suceda, esos satélites están a 36.000 kilómetros de altura. Pero hoy en día ha habido una aparición, digamos, una explotación acelerada de órbitas más bajas, concretamente lo que llamamos satélites de órbita baja. Son satélites que de pronto pueden estar desde unos 300 kilómetros de altura, por ahí hasta 2.000 kilómetros de altura. Si ustedes ven, pues es bastante menos que los 36.000 kilómetros que mencionaba. Eso significa que las señales que se transmiten a esos satélites van y vuelven más rápido. Simplemente por la propagación de la señal tienen la posibilidad de ir y volver más rápido.
Y estas constelaciones de satélites de órbita baja han crecido enormemente. También el ejemplo más conocido es Starlink, que es el sistema de SpaceX. Pero hay otros, de manera que hay distintas alternativas de comunicación que se están generando. En todo caso, también los satélites geoestacionarios también han evolucionado a tener cada vez mayor capacidad. Y por supuesto que es importante para Colombia identificar y tomar decisiones que le permitan aprovechar todo este desarrollo tecnológico. Y eso pues va de la mano también de considerar la posibilidad de tener control o parcial o total sobre algún satélite. Colombia no posee ningún satélite de telecomunicaciones. Hay algunos satélites de observación por desarrollos liderados por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, pero en comunicaciones no tenemos ninguno, de manera que hay mucho trabajo por hacer, ya sea para ese aprovechamiento propio y autónomo, que el desarrollo más reciente, el proyecto que el MINTIG anunció como proyecto de agregación de banda satelital. Ese es algo que tenemos que, yo creo que seguir construyendo sobre él, pero también tomar decisiones con respecto al aprovechamiento de estos sistemas de órbita baja. Tenemos varios proyectos de trabajo en curso, de manera que, pues en últimas, es generar condiciones para aprovechar de la mejor manera los sistemas satelitales, que son los que realmente dan la posibilidad de llevar las comunicaciones donde las redes terrestres no lo han logrado, a pesar de llevar muchísimos años de despliegue e inversión. Y que yo estoy convencido que no se logrará en otros 30 años o más, no se logrará, de manera que definitivamente las comunicaciones satelitales siguen siendo muy relevantes. La política de espectro también habla de usar analítica de datos, inteligencia artificial y tecnología para gestionar el espectro. ¿Esto cómo va a funcionar entonces? Eso básicamente lo que significa es que nosotros, así como evolucionan las tecnologías que aprovechan el espectro, también tenemos que soportarnos cada vez en unas herramientas tecnológicas más eficientes. El volumen de información tiende a crecer, de manera que necesitamos mejores herramientas. Nosotros al interior de la ANI pues hemos planteado justamente herramientas de analítica de datos, también eventualmente poder utilizar inteligencia artificial para realizar algunas tareas, para poder manejar un mayor volumen de información. Eso lo que significa es eso, es decir, también modernizar las herramientas para poder hacer un mejor análisis, también más rápido, más eficiente de todos los aspectos que implican el otorgamiento de permisos para los espectros. Me imagino que de alguna manera esto también está relacionado con el siguiente punto, que es el fortalecimiento de la vigilancia y el control. ¿Cómo funciona hoy esa vigilancia y control del espectro radioeléctrico y qué se supone o qué se pretende cambiar con esta nueva política? Sí, dentro de una de las líneas misionales de la ANE justamente es la vigilancia y control del uso del espectro. Y para ello, pues es necesario contar con equipos adecuados que permitan medir cómo se usa el espectro. La ANE cuenta en total 63 estaciones de monitoreo remoto, algunas de ellas dedicadas únicamente a la televisión digital terrestre y otras que sí pueden o tienen capacidades de medición en distintas bandas de frecuencia. Adicionalmente, también tenemos equipos portátiles que los ingenieros de la ANE se desplazan por el país dependiendo de la necesidad para poder verificar cómo se está utilizando el espectro, para identificar también señales no autorizadas o uso no autorizados, para resolver problemas de interferencia que pudieran estarse presentando entre los distintos servicios. Como la tecnología que usa el espectro evoluciona y avanza, pues los equipos de medición requeridos también es necesario que sean actualizados, que tengan capacidades para medir nuevos rangos de frecuencia, que tengan la posibilidad de identificar los esquemas de modulación de distintas señales. Es decir, es necesario también que la capacidad de medición y la tecnología utilizada por la ANI también evolucione. Y esto va de la mano con lo que mencionábamos antes de
de ese componente de análisis, tanto para planear el espectro como para otorgamiento de permisos, va de la mano de lo que se pueda medir también en la vida real y la cantidad de datos que se recopilan, que también nos ha llevado a pensar en el posible aprovechamiento de herramientas de analítica de datos e inteligencia artificial para procesar toda la información que recopilamos constantemente. Ese uso legal, esa vigilancia y control que se hace del espectro radioeléctrico, porque es importante teniendo en cuenta que en muchas ocasiones se hace un uso ilegal del espectro radioeléctrico y no somos conscientes del impacto que esto puede tener para el ciudadano de a pie o como para una empresa o como para un avión o como para una emisora. Sí, son distintos casos que se presentan. Realmente el uso no autorizado que se presenta más frecuentemente en Colombia es el de emisoras de radiodifusión sonora. En algunas zonas del país donde no está ocupado todo el espectro, pues aparecen emisoras no autorizadas. Eso significa que no está haciendo el pago de contraprestaciones al Ministerio TIC, es decir, esa contribución que va al FUTIC, al Fondo Único de TIC, que recursos que se utilizan para promover justamente programas sociales y llevar comunicaciones donde hoy en día no existen, de manera que pues ese es un primer factor. Significa también una competencia inequitativa con respecto a quien sí está debidamente autorizado, que seguramente cumple con todas sus obligaciones de tipo económico, de manera que pues que también tiene ese impacto. Y suele suceder también con alguna frecuencia que como se utilizan equipos tal vez no con las características técnicas más apropiadas, tienen el potencial de generar interferencias en bandas o en rangos de frecuencia distintos, digamos, a los de la operación de la emisora. Y entre esos uno en que nosotros vigilamos de manera más tal vez frecuente y constante es el rango de frecuencias que se utilizan para las operaciones aeronáuticas. El rango de las operaciones aeronáuticas es cercano al rango de radiodifusión sonora FM, de manera que tenemos que monitorear permanentemente para asegurar que no se interfieren esas comunicaciones. Esos pues son ejemplos, digamos, de la relevancia de hacer una vigilancia permanente y muchas veces pues lo hacemos en compañía de autoridades de seguridad. Pues dentro de las competencias de la ANE está el decomiso de equipos, pero pues estas tareas normalmente o muchas veces pueden requerir de apoyo adicional. Perfecto. Y el último objetivo entonces habla del trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado, la academia y los territorios. ¿A qué se refiere específicamente ese punto? Yo mencionaría tal vez ese es más como un trabajo con todas las partes interesadas. Cuando uno habla con una persona del común sobre la Agencia Nacional del Espectro, sobre la ANE, realmente es muy difícil encontrar a alguien que previamente haya escuchado sobre la ANE. Nosotros estamos convencidos que hacemos una tarea realmente muy importante, pero la gente no lo sabe. De manera que nosotros tenemos que dar a conocer la actividad de la ANE y trabajar muy de cerca con varios de los que acabas de mencionar. Las universidades, por ejemplo, realmente han sido un apoyo muy importante porque han sido soporte para varios de esos estudios de tipo técnico que estamos utilizando para preparar contribuciones para llevar a las discusiones internacionales. Tenemos que conocer las necesidades y las opiniones de usuarios potenciales del espectro. Dentro de eso, pues, otras entidades del Estado, empresas prestadoras de servicios públicos, pero digamos que en términos generales, este objetivo de política lo que significa es trabajar muy de cerca con partes interesadas, dar a conocer lo que nosotros hacemos y sobre todo también entender cuáles son las necesidades que puedan tener en relación con el uso del espectro radioeléctrico. Perfecto. Director, ¿se nos quedó algo por fuera? ¿Algo más que quiera comentar? Explicarnos. Pues creo que hicimos un barrido muy rápido de todos los temas y bueno, si hay algo importante, relevante
que mencionar. Seguramente tendremos una oportunidad más adelante de seguir conversando sobre esos temas y sobre todo un reto importante, generar una explicación de qué es el espectro radioeléctrico que sea suficientemente clara, pero también cercana a la realidad. Hay una analogía que se utiliza mucho, que es el de las autopistas, que es que si la autopista más grande, más ancha o más estrecha, a mí en particular no me gusta mucho porque la autopista da la sensación de que eso es algo que ya está ahí y que simplemente tengo es que ir a usarlo. Pero el espectro radioeléctrico no es que ya esté ahí presente. Yo necesito, para aprovecharlo, necesito generar un estímulo, es decir, tener un equipo que sea capaz de generar ondas radioeléctricas, y también necesito unos equipos receptores que sean capaces de recibirlos. Es decir, que no es que eso ya esté ahí, simplemente yo voy y monto y ya no. Necesito generar, no sé, tal vez es como si tuviera que estar extendiendo mangueras permanentemente de un lado a otro, algunas más anchas que me permiten mayor velocidad o más tráfico de información, y algunas más estrechas de velocidades, pero seguiremos trabajando sobre lo que pueda ser una explicación aproximada a la realidad, pero al mismo tiempo que sea comprensible para la mayoría de las personas. Perfecto, director. Muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender de manera un poco más clara un tema que muchas veces parece técnico y lejano, pero que es supremamente importante para el país y para todos los colombianos y las colombianas. Y gracias a quienes nos escuchan. Gracias por acompañarnos en este episodio de ANE Podcast. Hoy hablamos de ese recurso invisible que sostiene gran parte de nuestra vida, el espectro radioeléctrico. Nos escuchamos en un próximo episodio.